Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana, 7 al 13 de junio, año 2026. Atento a mis redes sociales. Estoy trabajando en ofrecerles un taller a todos los que estén, lo voy a hacer online para que puedan estar todos, para revisar las metas. ¿En qué punto estás de tus manifestaciones actualmente? ¿Cómo llegar a ser un gran manifestador? O por lo menos al principio. Pero sobre todo estoy pensando en diseñar algo ya pronto para revisar en dónde estás parado y a dónde quieres ir, porque nos quedan 6 meses para que se termine el año. Y hay que moverse, hay que tomar acciones. Tu palabra clave, persistencia. La persistencia es la clave para lograr. La persistencia es la disciplina que ponemos para lograr algo. La persistencia y el no rendirse en nuestras metas y en nuestros objetivos es lo que genera que podamos ganar en la vida. Ojo, la persistencia, no la resistencia. La resistencia es otra cosa. Persistir es no dejar de intentarlo. Persistir es seguir creyendo. Tu número de la semana es el número 46, armonía doméstica. Hay que estar atentos a la casa, al hogar, a la familia, al entorno en el que tú te mueves. Sobre todo para mantener eso, para mantener la armonía en todo su sentido. A ver aquí. Recuerda, como siempre, la invitación es a que te suscribas y actives las notificaciones. Miren que vienen tránsitos fuertes, pero no son malos. Júpiter se mueve al signo de Leo. Mercurio este mes de junio va a estar retrógrado en Cáncer. Quirón, que estuvo en Aries, va a entrar en Tauro. Entonces es importante que estén pendientes de toda la información. Tenemos luna nueva esta semana, la semana que viene, perdón. Tenemos luna nueva y es una luna muy buena para manifestar proyectos, ideas, todo lo que tenga que ver con la mente, porque es en Géminis, así que estén atentos a eso. Se abre una puerta para ti esta semana, una puerta para lograr algo, para hablar, para comunicar. Se va a hablar de un viaje, hay un viaje exitoso que vas a hacer, temas de carro, de vehículo, comprar, vender, cambiar, algo que va a cambiar un poco la dinámica. Tienes que soltar algo ya definitivo, puede ser un miedo, puede ser una preocupación, hay que soltarla. Mira, las cosas pasan y ya. ¿Y qué suele ocurrir? ¿Qué suele pasar? Lo que más pensamos. Tengan cuidado con eso. Sobre todo hablando de movimientos, de mudanzas. Probablemente algunos tauros hablan de mudarse esta semana o se logra una mudanza para ustedes. Pero muy bien aspectada porque se ve éxito. ¿Qué pasa? Tenemos una torre en la tirada y la torre o sea, la torre es como que, hay que botar algo, hay que soltar algo, hay que cambiar acá la manera en la que se está percibiendo algo, en la manera en la que estamos pensando en algo. Pero también es una advertencia, hay que tener cuidado con el vehículo, que el vehículo tenga su aceite, su gasolina, temas de mecánica. Que esté funcionando la mecánica del vehículo lo mejor posible. No porque te vaya a pasar algo malo, porque no hay nada malo asociado a la tirada, pero sí te puedes llevar un susto innecesario. Ahora, que yo te lo estoy diciendo, no significa que tú te vas a enfocar en me va a pasar algo con el carro, me va a pasar algo con el carro. No, tienes que enfocarte en todo está bien con mi carro, de todas maneras voy a hacerle un chequeito que nunca está de más, porque ciertamente hay un tiqui-tiqui, yo sentí esto, yo sentí aquello. Pero los que no, estén tranquilos. Hay que cambiar algo en la forma en la que estás hablando o en la forma en la que te estás expresando. Y eso sí es bastante delicado. Porque la manera en la que nosotros nos expresamos es la manera en la que nos sentimos y la manera en la que nos sentimos es la manera en la que manifestamos. Ejemplo sencillo. Ay, no, fui al mercado, estaba todo carísimo, no me alcanzó. Cuando decimos eso, la emoción es de escasez. Y eso es lo que el universo nos manda de regreso. Así funciona la manifestación, no es ni siquiera tan difícil. Hablo, siento, pienso, pum, recibo. Tengan mucho cuidado con eso, sobre todo si se están expresando mal de algo en sus vidas o en su entorno. De todas maneras, estén tranquilos porque hay 2 cosas que le pasan a Tauro esta semana. Una de ellas, cosechan un logro o un éxito. Y la otra, avanzan a paso firme hacia una meta y el universo te va a mostrar que estás en el buen camino. De hecho, hay una tercera. Hay una oportunidad importante
de la cual vas a tener conocimiento y señales esta semana. La salud. La salud habla la fertilidad. Los tauros que están buscando bebé, esta es una semana muy buena para tratar de concebir. Si no quieres concebir, si no vas a concebir, si no puedes concebir, si no estás pendiente de concebir, esta es una semana para consentirte. ¿Hace cuánto no te das un masaje, un spa, no te cortas el cabello, no te haces un facial, no te consientes a ti mismo, te echas una cremita, te compras una ropita? Esta es una semana para eso, para hacer ejercicio, todo lo que tenga que ver con autocuidado, todo lo que tenga que ver con consentirte, todo lo que tenga que ver con empoderamiento desde lo físico. El dinero, organización en las finanzas, importante y vital. La luna es una carta que habla mucho de cómo me organizo, cómo está mi presupuesto, no puedo derrochar, no se gasta a lo loco. Si estás buscando trabajo, organiza tus postulaciones, no te vuelvas loco postulando, trata de estar siempre, si estás postulando muchas cosas, trata de tener como una tablita o como una bitácora de a dónde postulaste y para qué cargo, de manera que no te sientas perdido, ¿ok? En la llamada para una entrevista o temas como ese. Los trabajadores, tengan cuidado con chismes en el trabajo. Esta semana se puede conocer una verdad, se puede conocer algo sobre alguien, puede como que venir un poco de drama, pero drama de trabajo. El drama de trabajo es hasta chistoso, donde alguien dijo, donde se repitió, donde hubo un chisme, donde se prendió un candelero porque se enteraron de algo de alguien. No formes parte de eso, aléjate de eso. Sé ecuánime con tus opiniones, no repitas, haz votos de silencio. Si te preguntan, tú no sabes, tú no viste, para que no te metan a ti en problemas o dramas que no te corresponden. Los emprendedores tienen que organizar sus estrategias de marketing. Aquí es muy importante que haya estructura en el marketing de tu negocio. No es a lo loco, hay algo, o sea, está el crecimiento orgánico y el crecimiento estructurado. Ambos son buenos, pero dentro de lo orgánico tiene que haber un poquito de estructura. Lo que es orgánico es el contenido, no la estructura por la cual tu cliente llega a tu producto o servicio. Clase de marketing gratis. Es que aquí somos una pequeña enciclopedia. Vamos a ver el amor. La fuerza, el arcano de la fuerza. Los que están en pareja. Los que están en pareja van a hablar de temas de casa. Nos mudamos, que ya viene hablando, ¿no? Viene hablando de como una mudanza. Nos mudamos, nos quedamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta casa? ¿Qué hacemos con este patrimonio? Hay que hacer lo que a ustedes les haga feliz y lo que suene a paz, lo que suene a armonía doméstica, lo que suene a tranquilidad. Eso es lo que van a hacer esta semana. Porque se va a hablar mucho de la casa y del entorno. Pero van a estar bien. De hecho, van a estar celebrando. Aquí hay alguien cerca de ustedes que se casa o se va a enterar de un embarazo o hay un compromiso en la familia que se va a estar celebrando y la van a estar pasando chévere. Los solteros. Los solteros hay que estar en reuniones familiares, salir con la familia, sentirse bien con la familia, estar tranquilos. Si te gusta alguien, aquí hay un mensaje. Invita a la persona. Si te gusta alguien, invita a la persona, no te dé pena. O cuéntale cómo te sientes. Porque a lo mejor esa otra persona también se siente igual y está esperando que tú des ese primer paso. Y si la persona no se siente igual, por lo menos ya tú sabes que no tienes que estar esperando nada ahí. Y next, te vas. Así que está muy, muy atento a los que le gusta a alguien, cómo está la dinámica. ¿Ok? Y salgan de eso. Básicamente esto es salgan de eso. Dile cómo te sientes. Si te corresponde, cool, eso tiene futuro. Si no te corresponde, no importa, next, porque viene alguien. Así que, pero no te quedes en un limbo de ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Y si le digo y no me quiere, si le dices y no te quiere, no pasa nada, mi amor. Si te dices y no te quiere, tú te despechas y después sigues adelante con tu vida. Tu anclaje de esta semana: estoy bendecido y protegido. Por favor, escríbelo. No quiero que tengas problemas en tu trabajo por temas de chismes. Estoy bendecido y protegido. De esa manera vamos a evitar cualquier situación dramática que esté circundante a ti. Estoy bendecido y protegido. Lo vas a escribir en los comentarios porque de esa manera vamos a evitar problemas
a nivel laboral. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles. Recuerda darle me gusta al video y compartirlo, por supuesto, con quien tú quieras. Mándale el enlace. Vamos a ver aquí qué te dice tu arcángel de esta semana. Acá habla Gabriel y dice: mantente determinado y muévete hacia adelante. Prepárate para cualquier posibilidad. El ambiente estará activo y estoy segura que este ambiente es el ambiente laboral. Si no estabas convencido, convéncete ahora. Estoy bendecido y protegido. Vamos a evitar problemas en el trabajo. Yo te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí, por el Tarot de Carla.